Bienvenidos a nuestro nuevo canal. Siéntanse orgullosos de estudiar una carrera del área de la salud. Nuestro canal está orientado para apoyarlos en este camino que es un poco de anatomía y un poco de cultura general. Recuerden que el médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe. Nuestro canal surgió para poder compartirles parte de nuestro conocimiento y que esté al alcance de todos ustedes, ya que, como sabemos, vivimos en una situación difícil que puede llegar a mermar la educación, y el fin del conocimiento es compartirlo. Se debe considerar a la anatomía como fundamento y elemento esencial todo el arte de la medicina. Los objetivos de esta materia van a ser bastante rigurosos, sobre todo a la hora de cumplir el temario por una gran cantidad. Sin embargo, en esta clase vamos a ver historia, ubicación dentro de las disciplinas morfológicas, variedades anatómicas, terminología anatómica internacional, sujeto anatómico y posición anatómica, planimetría, nomenclatura de orientación anatómica y menciones de niveles de organización biológica y sistemas del cuerpo humano y órganos que lo integran. Vamos a ver la parte de la historia de la anatomía de manera muy breve y posteriormente traeremos a un ponente que les explicará de una manera más contundente la historia. Pero comencemos. La parte de la historia griega también tiene mucha importancia la parte de la anatomía. Dentro de esta, recordemos que la anatomía fue hecha principalmente en Egipto al principio. Posteriormente se trasladó a Grecia. Esto se dio 500 años antes de Cristo y solo que proporcionó los primeros registros anatómicos reales en animales. De manera posterior, eh, Hipócrates en el 400 antes de Cristo da un tratado que se llama Sobre la anatomía. A Hipócrates se le puede conocer como uno de los fundadores de la anatomía. De manera posterior, Aristóteles, en el año 384 a.C., funda la anatomía comparada. Y pasando a la parte del Imperio Romano, que ya es después de Cristo, Galeno hizo demostraciones sobre la anatomía. A Galeno es muy popular e incluso se le conoce como el príncipe de la anatomía. Ya pasando a la parte del siglo XIV, eh, comenzamos a ver que en Italia y en Francia se dan las primeras disecciones. Es aproximadamente en el 240 y de manera posterior se da una pausa ya que se dio la bula del Papa Bonifacio VIII en 1300 y se llama la bula de Sepulturis, aunque esta solamente aplica a algunos personajes de la historia. Y bueno, pasamos a toda esta revolución anatómica y sobre todo los siglos ya de pensamiento y desarrollo de todo esto que tenemos. La parte del siglo XV es bastante relevante, ya que se vincula a artistas con la anatomía, además de médicos. El más relevante aquí que podemos ver es el Leonardo da Vinci, eh, y él, de haber publicado sus bocetos sobre la anatomía, hubiera sido el primer boceto y un gran referente para nosotros. Sin embargo, no se dio, pero dejar en claro que él fue un poco más profundo que los anteriores. Y bueno, pasando hacia el siglo XVI, tenemos a uno de los personajes más importantes y también a uno de sus escritos y tratados más importantes. El libro se llama The Humani Corporis Fabricas en 1543. Este es importante ya que desecha o innova todo lo enseñado por Galeno anteriormente. Tuvo algunos retractores, sin embargo, este, pues fue un gran referente, sobre todo para la anatomía comparada, ya que este ya hace disecciones y compara
con anatomía de humanos, no con animales. Pasando hacia el siglo XVII, tenemos que la primera disección en este lado del mundo se realizó en Massachusetts en 1638 y también se introdujo el alcohol como un conservador. Eso quiere decir que anteriormente todas las disecciones se hacían a cadáver fresco. La primera disección, como dato curioso, se realizó en 1660. Pasando hacia el siglo XVIII, hubo muchos estudios notables sobre anatomía comparada y también se fundó la anatomía dentaria por John Hunter. Pasando al siglo XIX, se hizo obligatoria la disección para estudiantes de medicina. Esto se dio en 1826 en Edimburgo y en Maryland en 1833. También se fundan distintas sociedades bastante importantes para nosotros, como la Sociedad de Gran Bretaña e Irlanda, también la Sociedad de Anatomía de Francia y algunas otras. Y también aquí hay una revolución, ya que William Conrad Röntgen, el creador de los rayos X, da un paso más, lo cual nos permite ver de cierta forma estructuras profundas que no se verían más que a cadáver. Y bueno, en la actualidad, ya de ese siglo para acá, no se han dado muchos descubrimientos, sin embargo, se ha pasado como innovación en distintos procesos. Hoy en día podemos ver distintos procesos de innovación, sobre todo en la parte de conservación de cuerpo, ya sea eh, el cuerpo en alcohol, formol o en otras sustancias que comúnmente ya permiten al cadáver tenerlo fresco y móvil. ¿Qué es la anatomía? La anatomía es la ciencia de las formas y de las estructuras del cuerpo humano. Es el comienzo necesario para todo aquel que desea convertirse en un médico. Pero, ¿cómo aprender anatomía? La anatomía va íntimamente relacionada con la disección, es decir, del contacto directo con los órganos, del descubrimiento del cuerpo humano por la vista, guiada por las manos. Si nos vamos a un término etimológico, la anatomía viene del griego anátome. Y la anatomía es la ciencia que estudia las estructuras o morfologías de los organismos. En cambio, la disección viene del latín dis, separación, y sectio, parte. Significa cortar o separar los tejidos para su estudio. Y es un procedimiento anatómico que permite estudiar la estructura del cuerpo humano. Los tres métodos principales para su estudio es la anatomía regional, la anatomía por sistemas y la anatomía clínica. Empezaremos por la anatomía regional. La anatomía regional, o también llamada anatomía topográfica, considera la organización del cuerpo en función de sus partes o segmentos principales, por ejemplo, la cabeza, el cuello, el tronco, miembros inferiores, miembros superiores. También involucra a las estructuras como son la piel, el tejido subcutáneo y las fascias. Vamos a ver el segundo, que es la anatomía sistémica. La anatomía sistémica es el estudio de las distintas sistemas orgánicos que funcionan conjuntamente para llevar a cabo funciones complejas. Por ejemplo, encontramos el sistema tegumentario, el sistema esquelético, el sistema articular, el sistema muscular o el sistema nervioso. Por último, vamos a hablar de una de las principales, que es la anatomía clínica. La anatomía clínica o anatomía aplicada subraya los aspectos de las estructuras y las funciones corporales que son importantes para la praxis médica. Esta incorpora los métodos regionales y sistémicos para estudiar la anatomía y hace hincapié en su aplicación médica. Un ejemplo de esto sería, sabemos las vías del sistema nervioso, las vías espinotalámicos laterales, espinotalámicos anteriores,
Pero este tipo de anatomía hace hincapié en qué pasaría clínicamente o cómo se manifiesta la pérdida de una de estas vías. Si se manifiesta por pérdida de la termoalgesia o si se manifiesta en un signo característico. Esta es una anatomía que tiene mucha riqueza, ya que es apasionante debido a su papel que tiene para resolver situaciones clínicas. Ahora que ya vimos las tres principales, vamos a ver la parte de anatomía de superficie. La anatomía de superficie es bastante esencial en el estudio de la anatomía regional. ¿Por qué? Ya que aporta los conocimientos necesarios acerca de lo que se halla bajo la piel y las estructuras que podemos palpar en un sujeto vivo y también en la parte de un cadáver. Eh, en cambio, la proyección anatómica es la cual va interna hacia el plano tegumentario. Ahora vamos a hablar sobre la terminología anatómica internacional. Uno de sus fines es promover la unificación de términos anatómicos. Si bien muchas veces hemos escuchado estos epónimos, conocer la terminología anatómica internacional nos permite comunicarnos con mayor precisión con los profesionales de la salud y los científicos de todo el mundo. Aunque cabe recalcar que en ciclos clínicos y conforme vas avanzando la carrera, es muy importante también conocer los epónimos, porque son muy usados, por ejemplo, en cirugía. Seguramente han escuchado, por ejemplo, el término de la bolsa de Bichat. Ese es un epónimo. Por ejemplo, en otras materias donde se sigue usando estos epónimos es en las neurociencias. Los neurocirujanos usualmente les gustan mucho estos epónimos. Entonces, yo les recomiendo conocer tanto la terminología anatómica internacional como los epónimos. Bueno, ahora vamos a pasar al sujeto anatómico y posición anatómica. Es muy importante tener en claro estos esquemas y sobre todo las definiciones, ya que podrían llegar a ser muy importantes, sobre todo en la representación. El sujeto anatómico tiene que tener 1,70 metros y tiene que ser asexuado. Tiene que tener una consistencia mesomórfica, o sea, ni muy delgado, ni tampoco con mucha masa. Además, también siempre tiene que tener los ojos hacia enfrente, los pies dirigidos hacia enfrente y las palmas hacia adelante, pero también los brazos a los lados y los miembros inferiores un poco juntos. Ahora vamos a empezar a hablar de planimetría. Esto es muy importante porque lo vamos a seguir usando en las futuras materias de la carrera. Por ejemplo, una de ellas es en imagenología. Vamos a empezar con el primer plano. Es el plano medio sagital. Este pasa por el eje longitudinal del cuerpo, aquí lo pueden observar, y nos divide al cuerpo en dos mitades, una derecha y una izquierda. Otro plano son los planos sagitales, o parasagitales también lo encuentran, que son paralelos a este. Aquí los pueden ver. Este es uno y este es otro. Ahora vamos a pasar a un plano de manera similar. Este plano se llama el plano coronal. El plano coronal, como ustedes lo pueden apreciar, divide el cuerpo en dos partes. En la parte eh, anterior o frontal o en la parte posterior o dorsal. Como podemos ver es en la parte anterior y la parte posterior. El plano coronal ya técnicamente se podría llamar que atraviesa el cuerpo en un ángulo recto con el plano medio y lo divide en dos partes. Ahora, vamos a hablar de otro plano, que es el plano horizontal o los planos transversos. Esos planos atraviesan el cuerpo en un ángulo recto con los planos medio y frontal, lo que lo divide en dos partes, lo que es inferior y superior. Ahora vamos a ver una serie de sinónimos, los cuales pueden ser muy importantes, sobre todo en la práctica médica.
tenemos que ver la parte anterior o ventral o frontal, así como la parte posterior o dorsal y también la parte superior y la parte inferior. Cabe destacar que cuando nos referimos a una región del cuerpo, ejemplo la cabeza, también vamos a tener que dividir la parte superior e inferior, así como también la mano, el pie y en todas las regiones. La parte medial y lateral va a ser muy importante, ya que de esta también pueden sacar algunas cosas. La parte medial se refiere sobre todo más cerca al plano medio sagital, que es esto, y la parte lateral, que es más alejado al plano medio sagital. Un ejemplo sería que la mano es lateral al plano medio sagital eh, y el hombro es medial al plano medio sagital con respecto a la mano. Y de la misma manera se usa la parte radial y ulnar para los miembros superiores, y para los miembros inferiores se utiliza la parte tibial y fibular. Otro término importante que nos vamos a encontrar en nuestro estudio de la anatomía es el término proximal y distal. Proximal hace referencia que está más cerca al punto de origen que estamos hablando. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el plano medio sagital, el tronco es más proximal. En cambio, la extremidad superior es más distal. Unos términos que vamos a usar, por ejemplo, en cavidades o hablando de estructuras, vamos a ser superficial y profundo. También vamos a usar externo o interno. Uno de los términos que más se van a encontrar ustedes en su praxis médica es el término de unilateral, que se refiere solo a un lado, o bilateral, que está presente en ambos lados. Otro término importante es el término ipsilateral. Se refiere a que está del mismo lado. Al contrario, el otro término es contralateral, que está del lado contrario. Estos son términos que vamos a usar a lo largo de la carrera y que al inicio pueden ser confusos. Ahora vamos a ver la parte de niveles de organización biológica. Como tal, solamente vamos a mencionarlos, ya que los tienen que conocer. Como parte más pequeña y esencial, vamos a tener un átomo. Posterior, un grupo de átomos van a formar unas moléculas. Un grupo de moléculas, células, tejidos, y ya estos empiezan con órganos y organizaciones de sistemas, organismos, la población como una especie, ecosistema, y en la más alta tenemos la biosfera. Ahora les vamos a comentar, bueno, el temario implica que hablemos de los sistemas del cuerpo humano y órganos que lo integran. Vamos a definir qué es un sistema. Un sistema se compone de un conjunto funcional de varios órganos. Sin embargo, ahorita sería una sobrecarga mencionar todos los componentes de manera general de cada sistema. Cada sistema lo vamos a ir abarcando en videos más adelante. Por ejemplo, en la unidad 2 vamos a hablar sobre el sistema nervioso y vamos a hablar de sus componentes. Vamos a hablar sobre la médula espinal, sobre el tronco encefálico y sobre el encéfalo. Esto lo vamos a abordar con mayor detalle en videos siguientes. Bueno, esto ha sido todo por el primer video. Esperamos que les habrá sido de ayuda en su estudio de la anatomía, ya que es una materia sumamente interesante y que realmente esperamos que les llegue a apasionar. Queremos agradecer sobre todo la participación del doctor Mazón, que nos apoyó con esta parte de la historia de la anatomía. Y por último, les queremos agradecer a ustedes por estar viendo estos videos y los videos siguientes que continuarán. Les agradeceríamos si se suscriben al canal y si nos dejan los comentarios que ustedes quieran en la caja de comentarios. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Gracias.